The Freedom Post y Radio Antorchas presentan The Freedom Post, Radio Antorchas. Muy buenas tardes, aquí desde Austria, mi nombre es Karin Hibon para The Freedom Post. Estamos con Enzo Pagani, representando a los libertarios argentinos en Europa, con Radio Antorchas de Argentina, y tenemos a nuestro invitado especial que en Argentina y América Latina, podemos decir, lo aman, y los argentinos que están en Europa, que de generaciones anteriores también lo conocen todos. Danan, Emanuel Danan, bienvenido. Danan, y bueno, estamos todos muy intrigados por escucharte. Ya sabes el tema, la situación política argentina de los libertarios. ¿Qué consejo les das a los jóvenes? Porque hoy estamos, lo que vemos desde afuera, que no estamos muy informados, pero se ve que el liberalismo argentino está en bastante conflicto actualmente, y que vos sos eso lo sé por las redes sociales, que sos un fiel, leal a las ideas de la libertad. Así que muy bienvenido, a ver si te presentás un poco y bueno, abrimos la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Dijiste que soy amado. Yo quería agregarte que quizás soy amado y odiado, pero lo importante es no pasar desapercibido. No tengo mucho más que agregar, realmente simplemente agradecerte la presentación. Y bueno, aquí para dialogar exactamente lo que estaban diciendo, cuál es la situación política en la Argentina y cuál es la situación particularmente con el liberalismo, el libertarismo, las ideas de la libertad, las ideas de la república y la propia democracia, ¿por qué no? Bueno, a ver, los invito, Fabián, Enzo. Hola, hola Dana. Vos sos como dice Mick Jagger de los Rolling Stones, amado o odiado, pero nunca ignorado. Pero claro, es ahí donde hay que estar. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar y gracias, Karin, por permitirme tener acá una charla Un placer. con ustedes. Si me dejás, puedo empezar haciéndote una pregunta, Dana. ¿Cómo ves vos este avance que tuvo el liberalismo en la sociedad? Y más allá de ser una pregunta formal como para romper el hielo y arrancar, ¿no? Pero ya algo un poquito más directo al hueso. ¿Cuántas veces tuvimos malas experiencias en este país con las terceras fuerzas, ¿no? ¿Qué riesgo crees que podemos llegar a tener con esta tercera fuerza que se está generando, que es el liberalismo acá en Argentina? Son dos preguntas que me haces muy interesantes, sobre todo esta última. Voy a empezar por la primera parte. Creo que los liberales no podemos cometer el error de subirnos a un caballo. Hay muchos liberales que están arriba de una nube que realmente piensan que esto ha sido... Perdón, se me apagó momentáneamente el teléfono. Decía que hay muchos liberales que creen que aquí se ha gestado una revolución liberal de la nada y que ahora toda la juventud es liberal. Si bien hemos hecho un esfuerzo enorme, y particularmente a través de los medios digitales, que es como la televisión de la gente joven, para que eso tuviera una cuota de realidad, me parece que queda muchísimo por militar. Me parece que hoy el liberalismo está en la Argentina, ¿no? Y este grito por la libertad tiene mucho que ver con el hecho de que en 2020 se han cercenado justamente nuestras libertades, digamos. No es que esta popularización del liberalismo en este último periodo ha sido porque la clase trabajadora se puso a leer a Hayek, sino porque realmente a raíz de la pandemia de COVID se han cercenado todas nuestras libertades, digamos. No olvidemos que no se nos permitía siquiera circular libremente, lo cual está garantizado por nuestra Constitución Nacional aquí en la Argentina, que tiene bases liberales. Digamos, me parece que hay muchísimo por militar, hay muchísimo más trabajo que hacer para alcanzar a todos los sectores populares y
y hay muchísimo más trabajo por hacer en el sentido que es lo que muchos activistas o influencers o comunicadores tratamos de hacer, que es hacerle entender a mucha gente que donde se han aplicado las ideas de la libertad, digamos, las sociedades han prosperado. Yo ayer justo tuve una entrevista con el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, que ha aplicado políticas liberales a las que los medios de comunicación argentinos calificaban como insólitas. No son insólitas nada, son ideas que han funcionado y la gestión de Iguacel es una de las más ponderadas aquí. Yo recién justo antes de la entrevista publiqué una foto con él en mi página de Facebook y en cuestión de minutos ya tenía miles de likes y comentarios de gente de Capitán Sarmiento, donde este intendente ha eliminado, no bajado, eliminado impuestos, eliminado regulaciones, y de esa forma el municipio ha prosperado y ha recaudado incluso más ingresos eliminando impuestos, ¿no? Digo, queda mucho por enseñar, por difundir, por militar, y por explicar que no son ideas como trata de imponer la izquierda, ¿no? Que no tiene nada que ver con las dictaduras militares, que no tiene nada que ver con la extrema derecha. Pero bueno, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Y después lo otro que me preguntaste era respecto de las malas experiencias con las terceras fuerzas. Sí, yo soy un gran convencido de la unidad. Lo vengo diciendo hace mucho, me han acusado de cualquier barbaridad por armar reuniones, por tender puentes, pero yo creo que si queremos llevar las ideas de la libertad a la política, tenemos que entrar a la política y tenemos que negociar, hacer acuerdos con aquellos que no sean corruptos, con aquellos que no sean, obviamente que no estén en las antípodas de nuestras ideas, pero que sean gente lógica, republicana, abiertas a las ideas de la libertad. Y yo siempre uso mucho una frase de Milton Friedman, que reza que tenemos que hacer que las ideas de la libertad coticen electoralmente, es decir, que nos encontremos con una clase política que, ya sea por conveniencia o por convicción, se vea obligada a implementar las ideas liberales. Y respecto de lo que son las terceras fuerzas, más allá de lo que es una posible división de la oposición y el riesgo que eso implica para que siga gobernando este nefasto socialismo que es el kirchnerismo, probablemente el peor gobierno de la historia democrática, este cuarto mandato kirchnerista, Sin duda. tengamos cuidado con lo que le pasó a José Luis Espert en 2019. No podemos hacer armados electorales atados con alambres. No podemos rodearnos de aplaudidores, de obsecuentes, que nos palmeen la espalda y nos hagan creer que vamos a ser presidentes de un día para el otro. Yo hace 2 meses, me tomo el atrevimiento de decir esto, hace 2 o 3 meses le mandé un mensaje a Javier Milei. Y le dije, Javier, tengo miedo de que te pase lo mismo que le pasó a José Luis Espert en 2019, que también era tercera fuerza, que también medía muy bien en las encuestas, que también era un fenómeno en los medios, que también era un fenómeno en las redes y en los medios digitales, y terminó perdiendo contra el voto en blanco. Salió último, porque se relajó en ser tendencia en Twitter, en salir en algún medio de comunicación, y eso no es hacer política. Si no tenés estructura, si no tenés una militancia que te camine las calles, los barrios, las villas, no vas a llegar a nada. Y esto se lo dije hace 3 meses, y hoy, bueno, hay una gran implosión. Ustedes me imagino que también se referían a esto cuando me decían que hoy está un poquito conflictuado el liberalismo en la Argentina. Hubo una gran implosión a raíz de todo esto. Muchos piensan que Javier cayó de golpe en las encuestas. Lo cierto es que nada pasa de golpe. Se viene gestando algo de muy mala forma desde hace ya por lo menos 6 meses. Esa es la visión que yo tengo. Yo te quería hacer esa pregunta, Danan, porque yo creo que la campaña 2021 fue, bueno, yo desde afuera, pero fue un aprendizaje para muchos de nosotros, de los argentinos, que empezamos a fanatizar muchos, personificar, nos hemos peleado, no sé si te ha pasado también, pero nos hemos peleado entre amigos por temas políticos, entró en un fanatismo que nunca me había pasado. ¿Sí? Porque yo te digo, estoy afuera,
y traté de apoyar toda la campaña. Pero hoy estoy pensando también mucho como vos. Por el periodismo uno se va abriendo mucho a distintas personas, va conociendo distintas experiencias, pero ¿cómo pensás la posible unión y con el tema de Juntos por el Cambio? Porque vos, como vos dijiste, hay personas que son liberales, otras que son totalmente diferentes, muchos ensobrados, otras que son totalmente en orden. ¿Cómo ves esas posibilidades? Te pregunto también por el tema de los jóvenes, porque hoy yo creo que estamos todos muy choqueados, muy golpeados. Yo, si bien yo no voto porque estoy afuera, ¿no? Sí en las presidenciales, pero me gustaría saber tu opinión porque tenés más contacto con los jóvenes. Y aparte Mira, yo también he con la gente de visto, nuestra generación, que estamos todos confundidos, todos. he visto lo mismo que vos. Yo acompañé a Javier en la campaña de 2021, creo que fue una muy linda campaña. Creo que había unas premisas muy sólidas que eran, bueno, la eliminación de impuestos, la baja de impuestos, llevar esa discusión a la política, terminar con la presión impositiva, dar un poco de alivio fiscal. Eran propuestas liberales y eran concretas y todos sabíamos cuáles eran y creo que se lograron llevar a todas las clases, ¿no? No solamente al liberal de café, al liberal de copetín, como se dice, sino que yo pongo el ejemplo, hoy por ejemplo estaba caminando por la calle y me viene a saludar un barrendero de la ciudad, me dice, Danan, yo te sigo. Me parece que ese era un público que capaz no tenía acceso a las ideas de la libertad por esta soberbia académica de algunos liberales de no querer salir valga la redundancia, de la academia. Creo que hay que seguir popularizando al liberalismo y hablar con todo el mundo, no solamente con el que tenga estudios universitarios o maestrías en universidades internacionales. Me parece que la libertad es para todos. Y justamente me alejé yo del espacio de Javier cuando empecé a ver esto, este personalismo, este mesianismo, que también se ha ido achicando y yo no lo puedo entender y ojalá lo pueda hablar en algún momento con Javier, pero digo, se ha peleado con periodistas opositores, se ha peleado con comunicadores, con influencers, o se ha distanciado. Y ahora el último con quien se ha peleado es con Carlos Maslatón. Carlos Maslatón es una persona muy influyente que realmente creía muchísimo en Javier y que además, según sus propias palabras, él incluso hacía aportes económicos. Entonces digo, ¿quién le va a quedar? ¿Con quién va a formar el frente? Eso es lo que a mí me preocupa. Se están achicando y convirtiendo en un movimiento personalista y casi en una secta. No se puede cuestionar nada de Javier Milei sin que salga un grupo de trolls, que encima se ventiló hace poco que son pagos, a acusarnos a cualquiera de estar De opereta. claro, de operadores, de estar comprados por determinado espacio político, dicho sea de paso, por determinado espacio político con quien Javier está manteniendo reuniones organizadas por Venegas Lynch. Es decir, es absolutamente ridículo, incluso acusarnos a nosotros, que somos básicamente la línea fundadora y que hemos acompañado a Javier en la campaña sin pedirle un centavo. Me parece verdaderamente que si Javier fuera un líder, como muchos dicen que lo es, tendría que empezar a poner las cosas en orden. Eso por un lado. Y después respecto de lo que puede ser la unidad con Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio también tiene un problema que muchas veces se sigue dejando ganar por la corrección política, que tiene a muchos radicales, ¿no? A muchos partisanos de la Unión Cívica Radical que siguen con ideas que no miden el humor social, que están atrasadas. Pero bueno, también tiene un sector, yo justamente recién mencioné a un intendente que aplicó medidas liberales de forma muy exitosa, que es Javier Iguacel, que son los halcones del PRO, a quienes Javier ha reivindicado en muchísimas ocasiones. Hablamos de Waldo Wolf, de Patricia Bullrich, con quien Javier tiene relación. Eh, Personajes que para mí son muy valiosos, más allá de alguna diferencia ideológica que uno pueda tener, como puede ser un Fernando Iglesias, por ejemplo, como puede ser Francisco Sánchez, que está un poco más a la derecha, pero sigue siendo un opositor duro y necesario. Yo absolutamente creo y siempre he reivindicado la unidad y justamente armar un frente político no tiene por qué ser Juntos por el Cambio, puede ser una unidad entre los partidos que conforman Juntos por el Cambio y los sectores más liberales, y que en ese frente se discutan y se debatan y se pongan sobre la mesa las ideas liberales, y ganemos ese debate a través justamente de la discusión para poder implementar esas ideas. Eso es lo que yo pienso, lo que yo siempre he reivindicado. Creo que no hace falta más que meterse, por ejemplo, en mi Instagram y ver con qué actores políticos yo me he
dejado fotografiar o con quienes me he reunido. Siempre, todo lo que esté del centro para la derecha me parece que hoy representa el humor social y el cambio que la gente está esperando y necesitando. Y digo derecha entre muchas comillas, ¿no? Porque hoy se nos llama derecha a los liberales, dado lo tan corrido a la izquierda que está el escenario político argentino. ¿Te ves en la política y por qué cuando te sacás fotos con alguien enseguida en Argentina ya te sellan que tenés que compartir las ideologías políticas con esa persona y no se acepta que tenés una amistad independientemente? Es muy chiquita la cabeza del militante argentino promedio. Es muy chiquita. De hecho, vos fijate cuán contradictorio es hacerse llamar liberal y perseguir encarnizadamente a todo aquel que no se arrodille ante tu líder supuestamente liberal. Digo, eso es lo que está pasando con los sectores liberales, sea el sector de Spert, sea el sector de Milei. En el momento en el que vos cuestionás a cualquiera de los líderes de esos espacios, que dicho sea de paso son nuestros servidores públicos, los líderes somos nosotros, eso hay que dejarlo bien en claro siempre, son nuestros servidores públicos, les pagamos el sueldo, lo cobren o lo sorteen, son nuestros servidores. Es lo menos liberal que hay perseguir a una persona por decidir a quién quiera esta persona votar. Eso es lo que yo percibo hoy en algunos espacios liberales. No sé si me fui por las ramas o si es... No, excelente. Nos quedan 10 minutos. A ver si ustedes también le hacen las preguntas. Una pregunta cortita te puedo hacer, Danan. Sí, claro. Me voy a hacer el cholulo, pero el cholulo político, ¿viste? Te voy a preguntar adentro de la política, ¿no? Hay un hashtag que está dando vuelta de que este es el peor gobierno de la historia, ¿sí? Sí. Yo creo que el gobierno, toda la gente del ambiente kirchnerista, lo está analizando, puertas cerradas, lo están conversando y algunos hasta lo deben estar asumiendo cuando ven los números, los resultados y todo lo que está ocurriendo. Hay otro hashtag también que dice la peor oposición de la historia, también. Ellos, o sea, Juntos por el Cambio, vos que, aunque sea tener reuniones, no que participe, pero los escuchás, ellos también hacen una autocrítica como que realmente hicieron o están haciendo las cosas bastante mal o demasiado flojos o blandos para este momento político. Feroz. La gente de Juntos por el Cambio con la que yo me reúno hace una autocrítica constante, una autocrítica feroz, incluso yo creo que por momentos hasta desmedida, porque yo tengo que comprender, obviamente mi rol como comunicador es mucho más cómodo que el rol de un funcionario público que hoy está en la oposición. Y yo puedo salir a decir las barbaridades que puedo decir del gobierno de Alberto Fernández. Ahora entiendo que la oposición también tiene que tener un rol institucional. No se les puede ir la mano declarando o, por ejemplo, incluso no aprobando determinado presupuesto, determinada cosa, porque no debería, digamos, yo entiendo que la oposición no debe violar la institucionalidad o no debe poner en riesgo la institucionalidad, y eso yo lo entiendo. Y puertas para adentro hacer una autocrítica feroz, no solamente de su rol como oposición y de las internas que hay, sino también de cuando fueron gobiernos, de los errores que han cometido cuando fueron gobiernos. Si bien, por supuesto, fue un gobierno infinitamente mejor que este, hay muchas cosas para corregir, particularmente yo creo que las políticas económicas y algunas políticas sociales que se han tomado, y los veo con autocrítica. Yo he tenido la posibilidad de reunirme con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, tengo una amistad con Waldo Wolf, digamos, son quizás la oposición más dura, los llamados halcones. Soy bastante amigote también de Francisco Sánchez, he conocido a Iguacel, he conocido a Iglesias, y mantienen esta postura. Yo no me llevo muy bien con el sector llamado Palomas, por lo cual no sé tampoco qué tipo de crítica interna están haciendo ellos. He conocido a algunos radicales como Petri, que tienen muy claro qué es lo que falla, en qué han fallado, y me parece que también por momentos se empieza a ver en el Congreso que hay un sector de Juntos por el Cambio que se está endureciendo, que está entendiendo y representando a la sociedad hoy, el humor social, sobre todo,
que creo que es lo que es lo que tienen que hacer. Repito, son servidores públicos y lo que tienen que hacer es escucharnos a nosotros. Pero sí, están, por lo menos la gente con quien yo me uno, hacen una feroz autocrítica puertas para adentro. Enzo, tenés... Aún aquellos que públicamente tratan de mantener la paz y tratan de hablar lo menos posible de la interna y hablar lo más posible de la unidad. La autocrítica que hacen puertas para adentro es bastante grande. Yo quería hacer una pequeña preguntita, prácticamente para aclarar. Me gustaría saber tu opinión con respecto al liberalismo en Argentina, si crees en alguna coalición o crees que un líder puede conllevar estas ideas, se pueden llevarla a un buen punto. Y me gustaría saber cómo ves de cara al 2023 Javier Milei, si implementando las ideas y el plan que tiene de reconstrucción social y cultural, hablando desde la producción nacional, el incremento de la producción nacional y las propuestas interesantes que tiene, si crees que Argentina tiene un futuro liberalismo, basado en el liberalismo, o si tiene un futuro quizás continuo en socialismo y luego cambiará, o habla solamente del hartazgo de la gente. Es muy bueno el último punto que acabas de decir. Hay un hartazgo de la gente. Yo creo que Argentina tiene un futuro, no sé si liberal del todo, pero más liberal que ahora. Porque no va a quedar otra opción. En un momento se va a acabar el dinero para repartir. Es decir, no va a quedar otra opción que empezar a implementar medidas liberales, empezar a eliminar impuestos. De hecho, el día de ayer hubo un alivio fiscal para los emprendedores, para las pymes. No va a quedar otra alternativa más que abrir el mercado y comenzar a dejar de repartir planes y a generar empleo, ¿no? Eso por un lado. Después, respecto de cómo lo veo a Javier Milei para 2023, si no pega un volantazo ahora mismo y cambia drásticamente a todo su equipo de comunicación, su armado político, todo lo veo diluirse tal y como le pasó a Spert en 2019. Y justamente para trabajar como el servidor público que es, me gustaría también que empezara por proponer un proyecto de ley que para eso lo acompañamos en la campaña y lo votamos. Creo que es muy necesario porque llevando justamente las ideas de la libertad al Congreso es donde podemos proponer leyes justamente liberales, como puede ser eliminación de impuestos. Me gustaría verlo proponer, por ejemplo, la eliminación del impuesto al cheque, que es un impuesto que está ahí, que iba a ser provisorio y se terminó quedando, como tantos otros ejemplos puede haber. Y respecto de una coalición liberal, yo creo que tendría que haber una gran coalición opositora en la que dentro de ese gran frente tendría que haber una coalición liberal. Yo estoy muy al tanto de la pelea que hubo entre Javier Milei y José Luis Espert. Yo, por supuesto, tomé partido en aquel momento y le creo a Javier lo que pasó ahí, porque además algunos veníamos advirtiendo que Avanza Libertad es un frente liberal, pero que también recurre a ciertas prácticas de la vieja política, y eso es lo que a nosotros no nos gusta y lo que queremos justamente cambiar. Pero me parece que Javier ya está, ya midió, ya demostró que era él el liberal que medía, que era él el fenómeno popular, y que ahora podría, digamos, ya podría tener la madurez política de reunirse con los demás liberales, como pueden ser Esper, como puede ser López Murphy, y empezar a ponerse de acuerdo en varios puntos, ¿no? Digamos, creo que la riña ya quedó claro quién es el liberal que hoy mide y quién es el fenómeno popular. Tampoco uno puede andar peleándose permanentemente con todo el mundo por la vida, porque si no, de vuelta a lo que dije antes, te vas a ir achicando y te vas a convertir en un fenómeno coyuntural meramente personalista. Y no sé si me quedó alguna otra duda por contestarte. Sí. Sí, quería añadir una preguntita más. Sí. Respecto a si vos estuvieras en la postura de Javier Milei y fueras presidente en 2023, ¿cuál sería el primer impuesto que eliminarías? Qué buena pregunta. Bueno, justamente recién te di el ejemplo del impuesto al cheque, ¿no? Y tomemos ese como referencia. ¿Por qué te digo esto? Porque el impuesto al cheque fue un impuesto que supuestamente iba a ser provisorio, que iba a ser momentáneo.
Se congeló. A ver, queremos. El IVA también era provisorio, ¿eh? Cuando se generó. Ya tenemos IVA fue del 15 al 18 y ahora es el 21%. Bueno, vamos a ver si vuelve Danan. Ahí entró nuevamente. Así que. Me apareció acá que se me sobrecargó el teléfono, no sé. Ah, Estaba hablando justamente del bueno, la impuesto pregunta del era, cheque, sí. sí, la pregunta era muy interesante y ponía el ejemplo del impuesto del cheque por esto, por estas características. Iba a ser un impuesto provisorio, momentáneo y casi de forma inmediata se iba a quitar. Bueno, nunca se quitó. Y como este impuesto, hay un montón más. Y no solamente impuestos, hay regulaciones que son insólitas, que vos para abrir un emprendimiento, para abrir tu propia pequeña empresa, tenés que hacer un montón de trámites que realmente le dificultan la vida a cualquier comerciante, a cualquier emprendedor. Creo que hay que empezar por justamente los que iban a ser provisorios y nunca lo terminaron siendo. Y de ahí en más, continuar. Totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, se nos cortó Danan. Yo estoy muy agradecida por esta gran nota que le estamos dando. Vemos si ingresa otra vez. Si no, también los invito a ustedes, Fabián, Enzo, para que sigan en contacto con él, porque creo que es un aporte para la juventud argentina desde su postura liberal, así que lo tenemos acá. Ingresó. Danan, estamos haciendo el cierre. Yo estaba agradecida por tu postura, realmente un gusto haber hablado con vos y Igualmente. bueno, seguirán en contacto con vos de Radio Antorchas, Fabián, Enzo, para toda esta batalla cultural. Conmigo cuentan en todo mediáticamente en lo que puedo aportar. Te agradezco muchísimo y sí, en el cierre me gustaría que comentes qué proyectos tenés como artista, porque te he escuchado cantar. Yo soy amiga de Pablo Boschiano, que vive cerca mío también, Sí. que es el hermano de Miguel De Ángel. Miguel. Claro, vive acá en Viena. Yo entré en Es. contacto con ustedes a través de Pablo Boschiano también. Y entonces, me gustaba saber si nos podés dar un poco a conocer tus proyectos artísticos y bueno, y seguirás en contacto, como te dije, con los chicos para seguir despertando cabezas, ¿no? Como dicen ustedes en Argentina. A ver si se nos congeló, no. Bueno, Tiene vamos una a... banda, ¿eh? Tiene una banda, Dana, que es muy buena, ¿eh? Sí, y se nos multiplica, Danan. Tiene una banda y se nos multiplica. Mira, Danan, estás doble. Les pido perdón, se me sobrecalentó No, el no teléfono y importa. voy a tener que abandonarlo. Pero Sí, para responder a la pregunta, siempre sigo. A mí lo que más me gusta hacer es humor sí. y voy a seguir haciendo humor político mucho, que es lo que a mí me divierte muchísimo. Y estoy grabando un disco también con muchas canciones de protesta en las que suelo transmitir mis ideas de libertad y en contra del colectivismo y de la tiranía, como siempre. Entonces te encuentran en Instagram, ¿no? Te pueden escribir quienes quieran contratarte, quienes quieran tomar contacto con vos. Es la forma de contacto. Abajo en la descripción del video vamos a poner todas tus cuentas, ¿eh, Dana? Fantástico. Sí, Así está que, congelado, pero bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora seguimos en minutos con nuestra segunda parte del programa. Gracias, Dana. Nos vas a escuchar todos tus éxitos y a seguir por las ideas de la libertad. Gracias a todos. Esto fue The Freedom Post en cooperación con Radio Antorchas. Gracias.